También nos vamos ahora a otra arista. La otra arista tiene que ver con los impactos en el fuero de salud. Invitamos a Germán Ponce, él es el director de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda, que incluye este aspecto en los capítulos del libro. Y lo comenta el doctor Jaime Restrepo Pinzón, socio de Restrepo Pinzón y Asociados. Germán, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Voy a comentar, o la idea es presentar brevemente algunos lineamientos eh, que considero son aportes necesarios para para dinamizar tal vez un poco más la discusión acerca de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, brevemente voy a presentar un poco las cifras de la incapacidad temporal en el sistema general de riesgos laborales, que esto tiene un correlato también con las cifras que muestra la ANDI respecto de ausentismo laboral. Eh, Seguido, lo que vamos a hacer es presentar de manera general en qué consiste realmente la estabilidad laboral reforzada para abordar de manera inmediata una crítica a lo que yo creo y me parece que en esto hay alguna unanimidad, un desbordamiento en la protección social pues para los trabajadores que afecta realmente la productividad y que en lugar de proteger a la población trabajadora lo que genera realmente son espacios de desprotección. Eh, Finalmente, plantearíamos cuáles son los nuevos caminos que está planteando o que se están abriendo en la jurisprudencia respecto de este punto a partir de un nuevo concepto de estabilidad laboral reforzada que adopta la Corte Suprema de Justicia y a la cual tímidamente, no está en el libro porque la sentencia salió la semana pasada, la Corte Constitucional pareciera empezar a adherir. Entonces, el mensaje principal que quisiera mandar con este tema rápidamente por efectos de tiempo es el siguiente, y es que tener una tasa suficiente en el sistema general de riesgos laborales permite poder encontrar en las administradoras de riesgos laborales uno de los aliados más importantes para poder incrementar la productividad para los empleadores y proteger de una manera más eficaz a los trabajadores. No se trata de quitar derechos, sino, ni mucho menos, sino por el contrario, de poder incrementar los niveles de protección en la medida que el sistema lo permita. Rápidamente, las primeras cifras de incapacidad temporal en el sistema general de riesgos laborales. Esto no implica de ninguna manera cifras de origen común. Entre el 2009 y el 2017 se doblaron las incapacidades. Tenemos un total de 2.651.000 incapacidades en el total del periodo. Para el 2017, 489.000 y en el 2009 arrancamos con 202.000. La incapacidad temporal, que es la que genera realmente el tema del ausentismo y por supuesto este fenómeno de la estabilidad laboral reforzada, para poder entenderlo, esta gráfica lo que muestra es que en el pie de su izquierda se muestra cuál es la distribución de trabajadores por clase de riesgo. Vemos que el 50% de la clase de trabajadores está dividida o distribuida en clases de riesgo 1 y 2. Sin embargo, la tasa de accidentalidad, que es la del pie de la mitad, ¿cierto? Muestra que las clases de riesgo 2, 3 y 5 son las que más accidentes de trabajo muestran y correlativamente en el tercer pie, que es el que está a su derecha, encontramos efectivamente que las clases de riesgo 2, 3 y 5 son las que más incapacidades generan producto pues, de estos accidentes. El 98% de las incapacidades temporales obedecen a un accidente de trabajo y tan solo el 2% a una enfermedad laboral, y estas clases de riesgo son las que más representan. Esta diapositiva lo que muestra es que a pesar de que entre el 2009 y el 2017
el 60% de los afiliados son hombres al Sistema General de Riesgos Laborales y el 40% mujeres, el 78% de las incapacidades van por cuenta del género masculino. Y también que las personas que somos más jóvenes, si me permiten el tema, somos los que más nos incapacitamos. Esto es el 35% de incapacidades entre edades que van entre los 20 y los 29 años, el 30% entre los 30 y los 39 y apenas el 20%, que es una disminución significativa, entre el 40 y el 49. La cantidad de incapacidades por días de incapacidad. En el total del estudio 2009-2017, si recuerdan, son 2.651.000 incapacidades, 1.600.000 fueron de entre 1 y 10 días, y para poder acortar un poco la presentación, 6.717 con más de 1.826 días. Esto es a lo que responde, por supuesto, el límite usualmente son los 181 días. Este cuadrito es lo que, o esta gráfica es lo que muestra realmente, de alguna manera, el espacio en donde se presenta la estabilidad laboral reforzada. ¿Cuánto es el valor promedio de pago de estas incapacidades temporales? De 1 a 10 días, promedio en esta época, precio constante, es de 171.000 pesos, y cuando oscilan entre 91 y 180 días, están entre los 5,5 millones de pesos. ¿Cuál es el problema con la estabilidad laboral reforzada? Que en últimas es mucho más rentable, si me permiten el término, pensionarse por incapacidad que pensionarse por invalidez, porque la incapacidad reconoce el 100% del ingreso base de cotización. Y un poco para comenzar a aterrizar también este tema, comparamos estas cifras con las que presenta la ANDI en julio de este año. Más o menos el gran mensaje con este tema es el ausentismo por incapacidad que genera o que estimula de alguna manera la estabilidad laboral reforzada. Encuentra su origen en actividades de origen común y no de origen laboral. Hay un promedio de 5.5 días de ausentismo por cuenta de origen común, mientras que por accidentes o enfermedades de origen laboral pasa del 2014 al 2013 de mediodía a día y medio. Esto lo que nos indica realmente es que, a pesar de que el ausentismo por efecto de incapacidades temporales se muestra en origen común de una manera absolutamente importante, el control de salud que se realiza por cuenta del sistema de riesgos laborales permite de alguna manera mitigar este riesgo tan serio. Un poco con esto es para poder abordar desde el punto de vista jurídico la crítica que se le hace, que yo creo que la Corte Constitucional admite. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada a efectos de contexto? Yo no puedo terminar mi contrato de trabajo con un trabajador que tenga alguna afectación en salud si antes el Ministerio de Trabajo no emite una autorización, en términos generales. Si yo hago eso como empleador, tengo dos consecuencias importantes. Me declaran ineficaz la terminación del contrato, tengo que pagar una indemnización de 180 días y pues muy difícilmente poder medir a los trabajadores por el trabajo. ¿De dónde viene la crítica a la Corte Constitucional? Y básicamente lo que hacemos es criticar la sentencia de unificación SU 049 del 2017. Y es que el entendimiento que ha tenido históricamente la Corte Suprema de Justicia sobre la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud es que no le aplica a cualquier público objetivo, sino únicamente a aquellas personas que sufran una minusvalía, pero con una limitación moderada. Y esto implica que la terminación del trabajo obedezca realmente a esta limitación moderada, de tal manera que se necesita una calificación de pérdida de capacidad laboral. Por el contrario, la Corte Constitucional con esta sentencia lo que hizo fue plantear que la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud
no solo le aplica a población con discapacidad y con una discapacidad cualificada, que es el 15 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, sino a cualquier población o a cualquier persona que se encuentre en una condición de debilidad manifiesta. Y este realmente es el gran problema. Me saca del ámbito laboral e incluye en este punto también al contrato de prestación de servicios. No importa en el criterio de la Corte Constitucional si la calificación de la pérdida de capacidad laboral es moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas también en contratos de prestación de servicios, con las dos consecuencias que acabamos de mencionar. De tal manera que utilizar esto, en este caso específico de la sentencia, obliga a mantener la vigencia del contrato de trabajo y, por supuesto, el trabajador tiene el derecho a poder ser reubicado. El gran problema que tiene esta sentencia, y es el primer gran interrogante que uno puede hacer, es si nosotros estamos buscando la formalización de la población trabajadora. Este caso fue el de un señor conductor de más de 70 años que fue contratado vía contrato de prestación de servicios. Si el contratante o el empleador hubiera cumplido con las normas de afiliación y de seguimiento a los puntos esenciales de seguridad social, pues muy seguramente no hubiera sido necesario que la Corte hubiera llegado a pensar o a utilizar este criterio tan inmenso como el de debilidad manifiesta para poder otorgarle la protección al señor trabajador. Es decir, el mensaje no es no proteger, sino por qué vía adecuadamente se le puede dar la protección al trabajador sin sacrificar la productividad de la empresa. Y este es el punto jurídico que quería plantear. Nadie sabe qué es debilidad manifiesta porque la Corte lo que hace es plantear que depende del caso concreto. Y no solo eso, sino que no distingue la debilidad manifiesta por razones de salud y la debilidad manifiesta por razones de la discapacidad. Y un poco la crítica a la Corte es lo siguiente: ¿cómo hago yo para saber cuándo es una discapacidad por salud y cuándo una por razón de la discapacidad? Y la Corte se autocita y comienza a traer, para poder definir la debilidad manifiesta, por ejemplo, esta sentencia C719 del 2003, que fue el de un señor guerrillero que fue ultimado por sus colegas guerrilleros. De pronto, el trabajo en la guerrilla pues no era un trabajo legal, pero estabilidad laboral reforzada, por eso pues no tiene mucho sentido. Debilidad manifiesta, de pronto. Es muy complejo, o sea, que la Corte asuma sus propias citas con temas que no tienen nada que ver con estabilidad laboral reforzada. Y en este sentido, el juicio de igualdad que se propone para poder criticar la sentencia de unificación SU 049 es que hoy en día efectivamente sí existen mecanismos para proteger al trabajador. Y hay una garantía de continuidad en la prestación de los servicios de salud. Hay un mecanismo de protección al cesante y, por supuesto, hay un sistema general de riesgos laborales que la doctora Olga Lucía traía a colación con un punto muy importante: la prevención como componente esencial del sistema general de riesgos laborales es lo que nos trae realmente la posibilidad de encontrar esta diferencia tan grande entre el ausentismo por origen común y el ausentismo por riesgo de origen laboral. Y el último punto que trato, para que ya se me acaba el tiempo, es el siguiente. La Corte Suprema de Justicia en marzo de este año cambia su propia línea jurisprudencial y lo que hace es plantear una alternativa para la estabilidad laboral reforzada. Y es que yo puedo, como empleador, terminar con justa causa el contrato de trabajo y no le corresponde, ¿cierto?, si es por una causa objetiva, pedir el permiso o la autorización al Ministerio de Trabajo para el efecto. Eso no significa que el trabajador quede desprotegido, sino que, por el contrario, si se logra demostrar en juicio que la discapacidad fue la que motivó realmente el despido,
el entendimiento correcto del artículo 26 de la ley 361, pues se dispararía en su total aplicación. Tal vez el punto en que uno pudiera tener como punto de referencia para poder mejorar la reglamentación en este tema es precisamente en qué consiste el papel del inspector de trabajo en el nuevo entendimiento que la Corte Suprema de Justicia le da a esta figura. Y es no el de autorizar el despido, sino el de verificar el cumplimiento de un debido proceso en el despido o en la terminación del contrato y verificar si la reubicación, ¿cierto?, o el esfuerzo del empleador resulta realmente posible en términos de compatibilidad entre las capacidades que tiene el trabajador y las necesidades que tiene la empresa. Para poder bajar rápidamente a las conclusiones, el tema es, el fuero de salud, como lo entiende la Corte Constitucional, no protege, sino que desprotege porque genera una rigidez innecesaria en el mercado laboral. Lo segundo es que la enfermedad, la enfermedad de origen común es la que obedece en mayores proporciones a la estabilidad laboral reforzada y al ausentismo por incapacidades, cosa que no sucede con las incapacidades de origen laboral. Y esto implica, ¿cierto?, que con la nueva tesis que tiene la Corte Suprema de Justicia se abre una posibilidad para poder reconocer que la productividad se incrementa siempre y cuando el trabajador, el empleador y las administradoras de todo el sistema de seguridad social pues tengan claro cuáles son los roles que deben cumplir. Yo creo que con esto quedo y no me resta sino agradecerle enormemente al doctor Jaime Restrepo su apoyo con el comentario a este intento. Buenos días. Agradezco inicialmente a Fasecolda darme a compartir con ustedes este espacio y a comentar este trabajo tan interesante que Fasecolda está desarrollando y que sin lugar a dudas va a contribuir al entendimiento de estos temas para las futuras discusiones de política económica. Tal vez lo primero que yo quisiera señalar es que las sentencias de la Corte Constitucional que tienen un impacto en materia económica y en los diferentes mercados no son nuevas. Desde el principio de la nueva Constitución, la Corte Constitucional ha venido emitiendo unas sentencias que han tenido un profundo impacto económico. Tanto así que yo quisiera destacar que en el año 2001, Sergio Clavijo elaboró un documento bastante interesante denominado Fallos y fallas económicas de las altas cortes. En ese documento, Sergio Clavijo analiza las sentencias del UPAC y las sentencias de indexación de los salarios para manifestar que la Corte Constitucional, por vía de su jurisprudencia, estaba generando serios problemas en los diferentes mercados. Tal vez las dos críticas principales que hacía Sergio Clavijo en su momento y que creo que hoy en día se hacen presentes y vigentes de acuerdo con lo que Germán nos estaba comentando, tiene relación con que la Corte Constitucional, al tomar unas decisiones, desconoce el principio de división de poderes entre los distintos órganos del Estado y no permite que la institucionalidad adopte las decisiones democráticas de la forma en que debiera ser. Esto en el sentido que la Corte Constitucional adopta decisiones que implican una distribución del gasto público y la fijación de unas políticas sociales que en realidad le debiera corresponder básicamente al Congreso Nacional, donde están representados los intereses de todos los grupos poblacionales del país. En segundo lugar, el doctor Clavijo señalaba que la Corte, por proteger a un grupo particular de personas, termina adoptando decisiones que tienen efectos sobre la economía en general y por esta vía se llega a la contradicción de que las decisiones de la Corte protegen a un grupo particular de personas en perjuicio del bienestar general de toda la población. Y eso obviamente tiene unas implicaciones bastante graves y obedece a que la Corte Constitucional no hace un adecuado análisis económico del derecho. Bajo esa perspectiva, uno entra a analizar lo que es la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de fuero de salud
y encuentra que utiliza dos conceptos que están de alguna manera mal interpretados y mal aplicados. Me refiero al de debilidad manifiesta y al principio de solidaridad. En relación con el primero, ya Germán nos explicaba cómo la debilidad manifiesta no está asociada con unos criterios objetivos que le permitan a uno determinar cuál es el grupo de personas que están en esa condición y que debieran ser beneficiarios de la protección de la estabilidad laboral reforzada. En ese sentido, lo que ocurre es que por la utilización de este concepto, la Corte está generando una protección para un grupo indeterminado de personas que no sabemos a cuánto puede ascender. Germán en su estudio hace un análisis bastante detallado de cuáles son las cifras y de las personas que podrían ser beneficiarios de esta medida de protección, pero esas cifras que presenta Germán se pueden quedar cortas, dado que el concepto de la Corte es tan general que cualquiera de nosotros puede estar dentro del grupo favorecido con esa protección especial que trae la ley. En segundo lugar, lo que hace la jurisprudencia de la Corte es ampliar la filosofía que tenía inicialmente la Ley 361 de 1997, porque esa ley estaba concebida para proteger a las personas que tenían limitaciones severas y profundas, pero al adoptar este concepto de debilidad manifiesta, entra a proteger a un grupo indeterminado de personas y eso no es otra cosa que fijar una política social para un grupo indeterminado de personas, asumiendo el rol que le debiera corresponder al Congreso Nacional. En relación con el principio de solidaridad, yo quisiera destacar que las sentencias de la Corte Constitucional ponen en cabeza de los empleadores la carga de soportar las deficiencias que puedan tener las personas que trabajan para ellos. Es decir, le traslada la obligación de seguridad social del Estado y las instituciones de la seguridad social a los empleadores de manera automática sin que haya hecho un debido estudio para tomar una decisión de semejante envergadura. Y ello olvida que el principio de solidaridad se manifiesta o se materializa principalmente a través del recaudo de impuestos, tasas y contribuciones que le permiten al Estado congregar una serie de recursos para después distribuirlos de manera organizada y equitativa para beneficiar a las personas que requieren ayuda a través de unos programas socialmente establecidos. Aquí la Corte simplemente olvida que el principio de solidaridad se implementa de esta manera y simplemente le traslada por vía de la aplicación indebida del mismo una carga indebida a los empleadores. Pasando a cuáles pueden ser los efectos de esa jurisprudencia de la Corte Constitucional, yo quisiera señalar dos temas en particular. El primero es que los empleadores no tienen la capacidad de valorar los riesgos y los costos de vincular a unas personas que puedan tener algún tipo de debilidad. Y eso en la práctica se traduce en que las políticas de vinculación de las empresas empiezan a discriminar a cualquier persona que tenga algún problema de orden físico o mental. Para no ir más lejos, yo comentaba con mi señora que venía a este foro y ella me manifestó sorprendida, claro, yo vi eso en mi empresa. Ella trabaja en una multinacional y tenía problemas o ha tenido problemas para vincular gente a su grupo de trabajo porque uno tenía un problema de rodilla y el otro sufrió asma en su adolescencia, que son cosas que evidentemente no tienen que ver nada con la tarea que iban a desempeñar estos trabajadores, que era eminentemente intelectual, pero debido a que en el examen ocupacional se encontraron esos problemas, la empresa decidió abstenerse de su contratación. De esta forma lo que se muestra claramente es que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, está obteniendo un resultado contrario al que se propone la política, y es proteger a un grupo poblacional. No está protegiendo al grupo poblacional que debiera hacerlo, pero más aún es que está discriminando a personas que no debieran tener ninguna dificultad para vincularse formalmente a los empleos en las diferentes empresas. En segundo lugar, tal vez yo señalaría que la jurisprudencia de la Corte genera inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica se traduce necesariamente en que la gente no tiene confianza, hay un desconocimiento de lo que va a pasar, eso genera menor inversión, retraso y en últimas es un generador de pobreza. Un país en el cual las personas no saben cuáles son las reglas que le van a aplicar, no puede desarrollarse de manera adecuada y progresar para el beneficio de su gente. Y eso es precisamente lo que está haciendo la Corte Constitucional acá. En ese sentido, yo quisiera resaltar el tema de la productividad que ha sido mencionado varias veces en esta sesión y tiene que ver con lo siguiente.
Se supone que con la estabilidad reforzada las empresas no pueden despedir a los trabajadores. Luego lo que les correspondería hacer en primera instancia es trasladar al trabajador del empleo que estaba realizando a otro en el cual su debilidad no tenga ninguna implicación. Eso suena muy bonito en la teoría, pero si uno va a la práctica, en la cual nuestro mercado laboral está principalmente formado por MIPYMES, la pregunta que uno se hace ¿es viable que una MIPYME encuentre la posibilidad para reubicar laboralmente a las personas? Y la verdad es que eso es muy difícil. En una multinacional grande de pronto se logra, pero en una MIPYME evidentemente eso tiene serias dificultades. ¿Esto en qué se traduce? En que personas que tienen limitaciones van a desarrollar unas actividades con un sesgo de productividad. En consecuencia, lo que está haciendo la jurisprudencia de la Corte es imponerle a la economía una carga en productividad que en última se va a traducir en menor desarrollo y mayor pobreza. Y esa carga es injustificable cuando ya existe todo un sistema y unas instituciones de seguridad social que protegen adecuadamente a las personas cuando sufren un problema de la salud, ya sea por un riesgo de origen común o por un riesgo profesional. En consecuencia, el costo que le estaba imponiendo la Corte Constitucional a la economía por esta vía es sumamente grande y tocará cuantificarlo porque los efectos de esto, a medida que pase el tiempo y se extienda el miedo en los empleadores, pues va a ser mucho más relevante. En este sentido, tal vez lo que yo quisiera concluir es que no necesariamente para defender unos postulados sociales se tiene que atentar o acabar con el mercado. Los mercados deben poder operar de manera eficiente, de tal suerte que generen los recursos para después desarrollar políticas sociales adecuadas para los grupos poblacionales que las necesitan. El tema aquí, y que es lo que, digamos, hace preocupante el asunto, es que este problema de la jurisprudencia de la Corte Constitucional no aplica exclusivamente al fuero de salud. Es un problema que está extendido en casi todas las actividades empresariales y entonces la pregunta que nos estamos haciendo todos en el mundo jurídico es ¿y cómo se soluciona esto? Obviamente hay algunos que dicen no, capacitemos a los magistrados de la Corte Constitucional en temas económicos, difícil. Cambiemos el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional para que lleguen personas con mayor capacidad, puede ser. Démosles un mayor soporte a esos magistrados para que cuenten con el apoyo económico cuando vayan a tomar estas decisiones. Difícil porque como está estructurada la organización de la Corte, no está previsto que tengan estos grupos de apoyo. Y ya una solución más radical, y que es la que por varias décadas ya ha venido generando presión, es que se reformen las facultades de la Corte Constitucional para limitar el alcance de sus fallos. Ese tema obviamente es mucho más discutible porque uno no puede desconocer que a pesar de que en casos como este ha cometido excesos, también ha sido una fuente de garantía y efectividad de los derechos fundamentales. En consecuencia, un poco el escenario en el que nos encontramos es que hay que buscar soluciones que así sea de a pasito, le permitan a la Corte ir entendiendo los errores en los que ha incurrido para ver si de alguna manera reversa o corrige la jurisprudencia que ha emitido en esta materia. Pero, como les digo, no es un tema fácil y que de verdad hay que ponerle atención porque las consecuencias o los efectos económicos que esto tiene para el desarrollo del país son bastante grandes. Bueno, yo no quisiera extenderme más. Muchas gracias.